Amado Señor, muy buenos días, Dios. Te amamos, Señor. Te adoramos. Te bendecimos. Te exaltamos, Señor Dios. A ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Buenos días, familia en Cristo. Dios les bendiga. Hoy nos hemos reunido una vez más para ver cómo mejorar cada día nuestra amistad con Dios, con ese único amigo, sincero y verdadero, que existe en todo el universo y que nos ama. El día de hoy vamos a ver el tema Jesús siempre caminó en el Espíritu. Jesús siempre caminó en el Espíritu, lo hizo cuando sanó a los enfermos, cuando echó fuera a los demonios, cuando multiplicó los panes y los peces. Siempre hizo lo que oyó y vio hacer al Padre. Nunca hizo sus propios deseos, sino la voluntad de su Padre. Así debemos medir todos los creyentes. Es una orden el andar en el Espíritu. En Gálatas 5, 16 al 18 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estaréis bajo la ley. El gran principio de la vida cristiana: vivid según el Espíritu. El principio para nosotros es, pues, andar o vivir controlados por el Espíritu. Si así lo hacemos, no satisfaceremos los deseos de nuestra naturaleza humana, muchos de los cuales no son inmorales, pero se refieren a la parte puramente humana, como el gusto por la música, por el arte, varios tipos de diversiones, las obras de las personas bien intencionadas, etc. Hay muchas cosas que en sí mismas no son malas, pero pueden llegar a obsesionarnos y controlar nuestra vida, de manera que ocupan el lugar de las cosas espirituales. Puede aficionarse tanto a un pasatiempo que éste podría aceptarles completamente la palabra de Dios y podría llegar a apartarlos de ella. ¿Y qué diremos del control que ejerce la televisión en nuestra vida personal y familiar? La televisión se ha vuelto lo más importante para los adultos, para los niños y para todas las personas. Muchas veces preferimos estar viendo un programa de televisión que compartir con nuestros padres, que compartir con nuestros amigos, que compartir con nuestra esposa, que compartir con nuestra familia. Hay que aclarar que no estamos sujetos a ninguna ley que nos prohíba tales cosas. Se trata de si somos libres para agradar a Dios y disfrutar de la vida, la familia y los bienes que Él nos da, o si estamos esclavizados a ciertas cosas que nos apartan de los valores espirituales, de la comunicación con Dios, y en el plano humano hasta nos aíslan de la comunicación con los demás, lo cual está mal y nos perjudica gravemente. No nacimos para estar solos, nacimos para vivir en sociedad. En el verso 17 nos dice: porque el deseo de la naturaleza pecaminosa es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra esa naturaleza pecaminosa. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Los malos deseos de la naturaleza humana están en contra de los deseos del Espíritu de Dios. El hombre cristiano tiene una nueva naturaleza. Es la naturaleza de Cristo en él. Desde el día en que le aceptó como su Señor y Salvador, ha cambiado su naturaleza. El Señor le dijo a Nicodemo, en Juan 3:6, en el sentido de que el que nace del cuerpo, es decir, de padres humanos, es humano, y lo que nace del Espíritu es espiritual.
Es decir, que el cristiano conserva su vieja naturaleza, centrada en lo físico, y no se librará de ella en esta vida. En la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1, nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí el lenguaje es fuerte y se llama mentiroso aquel que no reconoce esa realidad personal. Usted y yo tenemos dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa vieja y la nueva naturaleza espiritual en Cristo Jesús. En Romanos nos muestra Pablo su propia experiencia y sabemos que ha sido también la experiencia de muchos creyentes que viven este conflicto, ese trastorno de la lucha entre las dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra esa naturaleza física, lo cual nos impide hacer las cosas que nos gustaría hacer y hacer realidad nuestras buenas intenciones. La nueva naturaleza espiritual se revela contra los malos deseos de la vieja naturaleza controlada por el mal. Se trata de un estado de guerra entre ellas. ¿Ha experimentado usted esa situación de conflicto en su propia vida? ¿Cuál de estas dos actitudes es la que describe la vida real? ¿Cuál de esos deseos expresa la realidad? La primera actitud, la de estar propenso a abandonar al Señor, la de ser propenso a dejar al Dios de amor, o la de estar propenso a adorar al Señor, a amar al Dios del amor. Pues bien, ambos deseos son verdaderos, los dos son ciertos. El hombre por naturaleza tiene tendencia a apartarse del Señor, una tendencia a dejar al Dios que ama. Por otra parte, también tiene una nueva naturaleza y esa naturaleza se inclina a adorar al Señor. Hay momentos, cuando estamos solos, en los que deseamos clamar a Dios en alta voz y decir: Señor, tú eres maravilloso, yo te amo y te adoro. Cuando algo así ocurre, es la expresión de mi nueva naturaleza. La vieja naturaleza nunca se siente inclinada hacia esta actitud de amar y de alabar a Dios. Cada creyente se enfrenta con las demás de una vieja y una nueva naturaleza. Esta es la condición de los creyentes. A veces uno puede escuchar a algunas personas que dicen: bien, yo no sé decir si estoy viviendo bajo el control del Espíritu o no. Si usted puede saberlo, no se engañe a sí mismo en ese asunto. Pablo lo dijo con toda claridad aquí. Por tanto, usted no puede equivocarse ni confundirse al tratar de identificar quién controla su vida. En el verso 18 del capítulo 5 de Gálatas dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Qué importante esa reflexión. Esto quiere decir que el Espíritu nos eleva a un nivel mucho más alto, porque aquí podemos ver cuáles son las obras producidas por la vieja naturaleza pecaminosa. Del 19 al 21 nos dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos una lista de pecados sexuales, religiosos, sociales y personales. En cuanto a los pecados sexuales, el primero es el adulterio. Aquí la fornicación se refiere a la prostitución. La inmundicia se refiere a la impureza sexual y a la atracción de la pornografía.
La lujuria se refiere al uso ilícito o el apetito desordenado de los deleites carnales, incluyendo también a la brutalidad y el sadismo en estas prácticas. La naturaleza pecaminosa también se inclina por una insaciable búsqueda en el ámbito religioso. En cuanto a los pecados religiosos, se mencionan la idolatría, que incluye la adoración de ídolos, lo cual en nuestro tiempo abarca la obsesión por el dinero y por todo aquello que ocupa en nuestra vida el lugar de Dios. Muchas veces idolatramos el dinero que ganamos. Idolatramos a la persona con quien compartimos nuestra vida, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Los colocamos por encima de Dios y este no es el orden natural. Luego se mencionan las hechicerías. La palabra griega es farmakeia, de allí proviene nuestra palabra farmacia. Aquí podrían incluirse las drogas que se utilizan y se utilizaban en todas las religiones paganas, y muchos están dominados por ellas en la actualidad. De esta palabra sale la palabra droga, y es la que se usa en religión. También se incluyen las prácticas de brujerías. Después siguen los pecados sociales, y aquí tenemos enemistades, pleitos, es decir, contiendas, disensiones y luchas. Aquí vemos que los celos y envidias producen situaciones de disensión, rivalidades y tensas discusiones y arrebatos de ira entre las personas. Cuando las personas no podían convivir en armonía, esas disensiones daban lugar a fracciones, divisiones, pequeños grupos que ya caracterizaban a la iglesia en aquella época. Herejías. Se refiere aquí a partidos y sectas, dos diferentes grupos. Un arrebato de ira lleva al homicidio. Recordemos que el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte que cualquiera que se enojara contra su hermano quedaría sujeto a juicio. Las últimas referencias de este apartado se dedican a los pecados personales, como los excesos de la bebida y la glotonería, pero que operan no solo a nivel personal, sino también en las ocasiones de convivencia social en las que los asistentes dan rienda suelta a sus deseos más allá de todo control. Pablo concluyó esta lista de obras de la naturaleza pecaminosa con la frase "y cosas semejantes a estas", que indica que él pudo haber mencionado, pero no lo hizo. Y entonces aclaró que los que practican tales cosas, y eso quiere decir que las practican de manera habitual, y continuó diciendo, no heredarán el reino de Dios. Todos hemos caído en ese tipo de pecados, todos sin excepción. Pero lo grave no es haber caído, lo grave es no haberse arrepentido y no haberlos dejado de lado, no haber dejado de practicarlos. Lo grave es que se están practicando de manera habitual, de manera continua, que no tenemos reforma en nuestra vida, sino que seguimos haciendo tales cosas. Es el momento de ir al Señor y pedirle que nos fortalezca, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé dominio propio para no volver a caer en aquello que antes cometíamos. El Señor Jesucristo en Lucas 15 nos habla del hijo pródigo en su extrema condición de pobreza, cuando no pudo resistir más el hambre. Fue a parar a una posilga para intentar comer la comida de los cerdos. Pero no se quedó a vivir allí. Los únicos que se quedaron a vivir allí fueron los cerdos. Un hijo alejado de su hogar no se habría sentido cómodo. Igual nos pasa con el pecado. Cuando nosotros estamos en la inmundicia del pecado, desde allá adentro sentimos el impulso de salir de allí. Sentimos el impulso de corregirnos, de actuar de manera diferente. No se sentiría feliz
hasta que abandonase la posilga. Si alguien continúa viviendo en una situación de pecado, se encuentra en una posición peligrosa, porque ello significa que no es un hijo de Dios. Ningún hijo de Dios podría resistir el vivir en el pecado. Tarde o temprano tendría que salir de esa situación. Todos pecamos, pero debemos dejar de hacerlo. No hay fuerza humana que se pueda obligar ni quebrantar definitivamente el dominio y el control de esa vieja naturaleza contaminada por el pecado. Los métodos humanos y los consejos de personas bien intencionadas solo podrán producir un alivio, una sensación momentánea de una aparente liberación. Al ser humano solo le queda una esperanza, y ésta se encuentra en Dios. Únicamente el Espíritu Santo puede imponer su dominio en esa lucha, cuando la persona se somete a Dios. Si esa persona ya tiene una relación con Dios, puede acercarse a su Padre Celestial y someterse a Él, consciente de su debilidad e impotencia para librarse de fuerzas tan influyentes y que le restaure de una vida que agrade a Dios, disfrutando por el poder del Espíritu de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Luego es la importancia de ir al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, de pedir que Él sea quien nos muestre el camino, que Él sea quien nos dicta de qué manera orar, que Él sea el que nos dicta de qué manera comunicarnos con nuestro Padre, volver a Él, pedirle perdón, ir plenamente bajo su regazo. Es el Espíritu Santo, aquella persona de la Trinidad a la que más debemos acudir. Andar en el Espíritu es poner su mente en las cosas del Espíritu. En Romanos 8, del 5 al 8 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Andar en el Espíritu es cuidar, no entristecer al Espíritu Santo. Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis, es decir, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese sello que nos colocó el Espíritu Santo es el que representa para nosotros nuestra buena relación de ahí en adelante para con Dios. Andar en el Espíritu es operar con los dones del Espíritu. En la primera carta de los Corintios, capítulo 12, 1 nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hable a Dios, oiga su Espíritu. La voz del Espíritu será como urgencia interior, que requerirá de su parte un acto de fe y una decisión de obediencia al instante. Observe la acción de Dios a su alrededor. Ore. Dispóngase al Señor todos los días. Todos los días usted y yo nos alimentamos físicamente. Luego, ¿por qué no hacerlo también en la parte espiritual? Debemos alimentarnos espiritualmente todos los días. Debemos ir a Él. Debemos compartir con Él. Debemos contarle a Él todas nuestras cosas, todas nuestras tristezas, nuestras amarguras, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Eso es tener confianza con el Espíritu Santo. Y entonces allí Él habla en nuestra vida y nos da la solución a las cosas, porque Él nos ama, porque Él está para establecer una gran relación entre Dios Padre y todos nosotros sus hijos. El Espíritu Santo es la persona más importante y a quien más tenemos alejado de nosotros. Casi nunca le mencionamos siquiera en la oración.
cuando recordemos que Él es quien vive en nosotros, desde aquel día en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cerramos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y con mucha reverencia oremos al Señor. Amado Dios, ayúdame a seguir los pasos de tu Hijo amado, a ser obediente en darte a conocer a todos aquellos que me rodean, a vivir en el Espíritu y no en la carne, a glorificarte con cada acto de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, que tengan el resto de semana excelente, que sus labores diarias sean enriquecidas por el Espíritu Santo en cada una de sus acciones, en cada uno de sus pensamientos y en cada una de sus expresiones. Hasta la próxima, en el nombre de Jesús. Amén y amén.